Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Ahora vamos a nuestra entrevista en primer plano, que me place que la misma sea con dos mujeres. De entrada me fascina eso. Y en segundo lugar, que sea con dos mujeres defensoras y apasionadas del medio ambiente y que vienen justamente a hablar largo y tendido de ese tema. Me refiero a nuestra querida Ivonne Arias, a quienes todos ustedes conocen, que ha estado varias veces en Uno más Uno y en diferentes roles. Y hoy que viene acompañada de Yumari Rose Robinson. Ambas son ambientalistas. En el caso de Yumari, ella es bióloga, experta en medio ambiente. Miren qué interesante, y es consultora internacional en este tema. Así que un gusto tenerlas a ambas aquí en Uno más Uno. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por hacerme levantar en una hora que un herpetólogo jamás. Porque los lagartos no se levantan temprano. Es así. Bueno, hay muchos temas que conversar con ustedes y temas que vienen bien en estos días donde el agua, el clima ha estado protagonizando la agenda noticiosa. Pero quisiéramos comenzar con el tema de la nueva reserva, todavía se le puede decir nueva, que se ha creado en República Dominicana. Me refiero a la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas, que es una novedad importante. Es apenas la segunda que tenemos en República Dominicana, porque ustedes saben que la primera, Ivonne lo sabe muy bien, es la de Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta declaración de esta reserva y qué nos aporta al país? Pues comenzamos con Ivonne. Bueno, yo le había dicho a Jun que yo quería que ella fuera la pero, invitada estrella. Pues podemos comenzar. Porque ya yo he estado en todo. Así mismo. Pero agradecemos mucho el que nos hayan abierto este espacio. Y como siempre, yo me siento en casa, ¿no? Esa reserva, la gente piensa, algunas personas piensan que fue de creación reciente, o sea, de propuestas recientes. No. Pero desde el 2009, a mí me gusta mucho agradecer y reconocer un esfuerzo que se vino haciendo desde el 2009, donde participó el Ministerio de Medio Ambiente y personas de la Academia de Ciencias, muchas personas de las comunidades. Y fue poquito, paso a paso, hasta llegar a ser sometida, y en esa ocasión no fue designada, pero siguiendo los lineamientos de la UNESCO y con mucha ayuda de personal de la UNESCO y de Jean-Marie, que yo siempre me gusta explicar eso, asumimos no eran críticas, sino si no se hace esto, la UNESCO quiere que se aclare más aquello, cómo es lo de la zona de amortiguamiento, no es solo de las zonas núcleo de la reserva, ¿por qué no aclaramos el tema de exploraciones o de permisos? Y así lo hicimos, un equipo como al final, como 2 años antes de su designación, fajado en el Ministerio de Medio Ambiente, con apoyo del Comité Hombre y Biosfera, del cual yo soy la secretaria técnica. Lo logramos. Lo lograron. Sí, lo logramos. Jun, ¿y qué crees que aporta para República Dominicana tener esta nueva reserva? Porque de pronto habrá gente que no entenderá la importancia o la magnitud de esta decisión. Bueno, también estoy muy agradecida por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema y también con su público. Pues las reservas de biosfera tienen una gran, yo diría un gran beneficio. Yo quisiera como nombrar cuáles son esos beneficios. Primero, es un programa voluntario, que eso es bueno. Hay programas de Naciones Unidas que son convenciones donde son muy vinculantes y el país está, por ejemplo, en los temas de patrimonio mundial, es vinculante. Este se ha mantenido como un programa voluntario, o sea que es decisión soberana del país postular o no reservas de biosfera. A mí me parece que eso es bueno. Lo segundo es que una reserva de biosfera es como algo más sombrilla en el sentido de que incorpora áreas protegidas, pero va más allá de las áreas protegidas, porque no queremos
¿cierto? O más bien, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la gente sea parte de un todo. Cuando uno habla de áreas protegidas, y lo convencional es que excluye a la gente. Una reserva de biosfera no existe si no hay gente. ¿Sí me entienden? Entonces, para mí, que esa es la realidad, es el contexto de todos los países del mundo, que normalmente tenemos gente, ¿cierto?, que está siempre alrededor de un área protegida. Entonces, las reservas de biosfera cumplen no solo una función que es de protección, sino que está zonificada la reserva de biosfera, de tal manera que podamos cumplir con 3 funciones muy importantes, que son conservación, que es en las áreas protegidas, que ya tiene el país. Ahí, cuando uno designa una reserva de biosfera, no crea nuevas áreas protegidas, ¿sí me entienden? No es más restricción, es lo que ya hay. Y lo que Ivonne hablaba ahora, las zonas de amortiguamiento, que protegen esas zonas, y las zonas de transición, lo que está más afuera. Y es donde uno trabaja, interactúa con la gente que vive allí. Ese es su territorio. Y con ellos junto con ellos, mirar soluciones. Uno siempre dice, bueno, el agricultor está quemando, el agricultor está sembrando en las zonas altas lo que no debe sembrar. Pero entonces es cómo interactúa uno con ellos para que ellos puedan cambiar. Exactamente. Porque forzado normalmente no funciona, ¿cierto? Entonces, esta reserva de biosfera, como su nombre lo indica, Madre de las Aguas, es un nombre, como ustedes saben, hermoso. Sí, Madre de las Aguas, es bellísimo. Y eso le dice a uno todo, ¿sí me entienden? Entonces, creo, y en este caso para la República Dominicana, este es un paso muy importante, ¿cierto? Porque es toda la cordillera central, o sea, cubre una gran parte del país, cubre 11 provincias, 36 municipios, obviamente varios distritos municipales, ¿cierto? Y ahí el reto, y eso es lo que hemos estado haciendo durante este año, gran parte de este año, es iniciar la parte del montaje del sistema de gobernanza. En términos políticos, ¿qué implica? ¿Qué impacto tiene? No solamente para la República Dominicana, sino para el contexto global, el reconocimiento por parte de una entidad como UNESCO para ello. Sí, pues la verdad es que es un hito muy grande que un país como República Dominicana, que es parte de una isla, ¿cierto?, designe una parte tan importante de su territorio como reserva de biosfera. Entramos a formar parte de una red mundial de reservas de biosfera. Y vuelvo a insistir, reserva de biosfera no es un área protegida. Ese nombre reserva es porque es algo especial, es un sitio especial, pero no porque sea un sitio, ¿sí me entienden? Sí, no, claro, es un área de estricta protección. De tal manera que entramos a formar parte de una red donde hay ya más de 700, creo que ya somos 780 más o menos reservas de biosfera en 136 países. De tal manera que para la región, en el Caribe no hay muchas reservas de biosfera. Los países anglo todavía han sido muy tímidos, precisamente porque se llama reserva. Entonces la palabra eso les genera sí, un poco de problemas, ¿no? Yeah. Pero sí creo que para República Dominicana, sobre todo, proteger un área que es importante para los servicios del ciclo del agua para la República Dominicana, obviamente es muy importante. Ustedes saben lo que significa el agua. O tenemos poca agua, o está contaminada, o después tenemos exceso de agua, como ahora cuando hay una tormenta o un fenómeno de estos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar uno el ciclo del agua? Sobre todo para garantizarle a la población el agua. El acceso, ¿no?, a ella. Y es algo que durante el recorrido que hemos estado haciendo, a pesar de que hay zonas donde hay tantos ríos, la gente no tiene a veces acceso a agua potable, eso es, ¿cierto? Entonces creo que sí es un paso súper importante
Y ese es el reto, cómo ponemos a todos a trabajar juntos, ¿no? Yo quiero volver a ese reto, pero antes, para terminar de contextualizar la importancia de esto, Ivo, ¿cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para la creación de esta reserva y cuál es la diferencia que existe entre esta y la reserva anterior? O las similitudes, diferencias, similitudes, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, primero, para completar la parte de política, sumamente importante, porque el país está, aunque no sea vinculante, como hay otras, y el país es parte de varias convenciones, bueno, prácticamente de todas las ambientales, o lo que la gente le llama las AMUMAS, todas las de biodiversidad, de todo lo que tiene que ver con especies invasoras, con desertificación y sequía. Nosotros somos también de la Convención Ramsar, de todo, y de varios protocolos dentro de eso. El país está cumpliendo con conservar y con tratar de buscar alternativas sostenibles con la gente que vive en los sitios, que como dice Yumari, cuando dice reserva, la gente dice, pues van a reservarla. Pero cuando dicen reserva de biosfera, no es para ser manejada como la zona núcleo que la componen. Por ejemplo, son 11 áreas protegidas de diferentes categorías. Y entonces ahí la parte política del manejo, de la gestión, entra, y el compromiso también de los estados, aunque no es voluntario, no está obligado, pero ya que tú lo asumiste, ¿verdad? Entonces eso también suma mucho cuando tú dices que tiene que tener X parte del territorio protegido para el 2000 tanto, y despierta las autoridades para que apliquen los criterios, ¿no? Entonces, en cuanto a criterios, son los mismos para todas las reservas de biosfera, pero tienen particularidades, porque, por ejemplo, Jaragua, Bauruco y Riquillo, con la zona núcleo que tiene, que es asimismo el Parque Jaragua, la Sierra de Bauruco y el Lago Riquillo, nosotros tenemos unos ecosistemas diferentes a los que hay en la cordillera central. Entonces, cuando estamos hablando de 20 áreas protegidas y 11 provincias, como dice Jun, con todos sus municipios, imagínense ustedes, y para el manejo de eso, la importancia, que parte de lo que me gusta que tengamos a Jun, es la gobernanza. Eso no es tan fácil tampoco, porque nosotros no es que estamos tan acostumbrados. Organizar a la gente. Ajá. Pero cuando la gente ve que eso va en beneficio, porque incluso eso te da algo más, te da un plus, que tú digas que tu café o cacao o el turismo es en un área, en una reserva de... Y para la propia calidad de vida de la gente. Exactamente, pero eso no ocurre al instante. Y de hecho, cuando uno es protagonista de algo, en un pedacito, como me tocó ir bueno, yo también estaba, cuando a uno le toca tener que hacer ese lobby que se hace, que no depende de la capacidad que tú tengas de convencer, sino que la reserva misma, el recurso mismo es que te dice que puede ser designado. Es una cosa increíble. O sea, uno fue a Marruecos, pero con los dedos cruzados, porque tampoco somos políticos en el sentido partidista, ni nada que ver. No. Y es lo que decidan los científicos, en base a unos criterios que tuvimos que ir afinando hasta llegar a donde estamos. Y ahora estamos en un proceso en el que yo digo, cada vez que quieren reconocer a uno como líder o como heroína, yo digo, no, primero las heroínas están muertas prácticamente todas, ¿verdad? Y la otra, que eso no es un tema de una persona ni de dos, ni te la prueban por uno, sino que es una cosa de una colectividad con una diversidad de actores tan grande, que por eso está ella aquí. También para tratar de acotejar, como decimos nosotros,
esto, de cómo se va a manejar. Y ella puede explicar por dónde vamos, porque tenemos ya en consejo, todo ese trabajo ha habido que hacerlo, ¿no? Con el apoyo de el Ministerio de Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y esa tarea no es fácil, pero tampoco va a ser fácil que funcione a corto plazo. Ojalá. Bueno, vamos a escucharte Yu, en ese sentido para que nos expliques. Una piedrita caliente. Exactamente. Adelante. Sí, bueno, gracias. Y como para completar un poco, para hacer reserva de biosfera hay unos criterios que hay que cumplir. Tienen que ser pues zonas que cubran diferentes ecosistemas, ¿cierto? Tienen que estar en diferentes grados de uso, o sea, no estamos buscando sitios prístinos, sino que precisamente eso, tener esa escala de usos donde hay mucha intervención, menos y bueno, y sitios degradados también. O sea, todo esto forma parte de lo que se reserva biosfera. Después hay que tener una zonificación apropiada, que ya Ivonne lo mencionó al principio, o sea, unas zonas núcleo, decíamos, unas zonas de amortiguamiento que rodean esas zonas núcleo y las zonas de transición y cumplir con las tres funciones. Conservación en las zonas, se supone que debe estar en todas las zonas, conservación. Es transversal la conservación. Exactamente, O las integral, funciones, cualquiera de las la que tú idea quieras. es que sean transversales o como dice Ivonne, integrales, o sea, que en cada una de las zonas podamos cumplir con las tres funciones. Digamos que en este caso el reto que hablábamos era el sistema de gobernanza y para Jaragua, Bajoruco, Enriquillo se había pensado en un consejo regional, pues es mucho más pequeña que esta reserva de biosfera, la de Madre de las Aguas. Madre de las Aguas. Allá son 4 provincias, ¿cierto? Y acá allá. estamos hablando de 11 provincias, casi 3 veces más en términos político-administrativos, implica más gobernaciones, más municipios, ayuntamientos, de tal manera que esa parte ha sido, digamos, en esos momentos el reto más grande. Las organizaciones sociales han estado participando, las universidades, o sea, el apoyo de la base está bastante bien. En algunos municipios ya hemos tenido mucho apoyo, Pedro Santana, por ejemplo, Loma de Cabrera, El Pino, o sea, hay municipios, gobernaciones en Baní, en San José de Ocoa, o sea, la gobernadora de Peravia, o sea, hay muchos que ya están colaborando, pero la idea es que puedan estar todos involucrados. Pero sería con una figura similar, un consejo. Exacto, un consejo regional para toda la reserva de biosfera y tenemos subconsejos en algunas de las, porque está como distribuido en 4 subregiones. Entonces tenemos la subregión que es la de Valdesia, que es San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal. Tenemos la otra subregión que está en el sur también, que es la del Valle, o sea que estamos hablando de Azua y de San Juan. Y después tenemos el Cibao, Monseñor Noel, la Vega y Santiago. Y tenemos la del norte, que está Dajabón, Santiago Rodríguez, y Elías Piña, donde Elías Piña realmente no parece es parte del sur. Sí. O sea, Elías Piña está un poco, bueno. Ya pasa con Villa Altagracia y San Cristóbal, no te preocupes. Sí. Que la gente no entiende cómo es que cómo es eso va posible uno. que esté de otro lado. Sí, porque uno Sí. lo piensa por carretera. Por pero la conectividad. Pero tampoco es, o sea. Sí. Cuando Sí. nosotros hablamos de medio ambiente hoy día, y yo que tengo menos de 40 años, debo... Gracias por aclarar. No, Como quiera, con tu color, tú nunca vas a pasar de 40. Pero lo digo porque yo creo que República Dominicana, cuando uno estudia los procesos en términos históricos, ha adquirido en sentido general en la comunidad mucha conciencia sobre el tema medioambiental, sobre la importancia. Yo recuerdo que de los movimientos sociales
de los últimos 50 años más relevantes, una piedra angular fue precisamente el movimiento de los Saitíes, por la defensa del Parque Nacional de los Saitíes. Y a partir de ahí creo que fue un punto de inflexión que hizo que tuviéramos mayor nivel de conciencia integrado. ¿Cómo entienden ustedes que esto puede precisamente encajar y empujar hacia esa dirección, sobre todo con el tema agua, que según las proyecciones globales será uno de los grandes desafíos para el futuro de la humanidad? Bueno, nosotros empezamos los pleitos yo le llamo pleitos porque hemos tenido que ir frente al Congreso y tener cascos negros empujándonos, que tampoco nos dejamos, ¿no? Pero con la ley 20204, ¿te acuerdas? Por joven que tú seas, que se fragmentaron áreas, Sí. Los congresistas dándole un pedazo más, pero que no tenía ninguna importancia como lo tiene la costa, para quitarle pedazos por intereses creados. Y el movimiento de los haitises, como tú dices, eso fue que sumó que muchos ambientalistas solo teníamos que brindar información e ir, por ejemplo, a Naciones Unidas, donde nos convocaran a explicar por qué esa cementera no podía ser. Pero yo no tuve que ir nunca a Gonzalo, porque entendí que ellos ya entendían todo y podían hacer su lucha y tener su propio mérito. Ya que los periodistas, desde que ven a Luis Carvajal o a uno de nosotros, corren huyendo para allá. Y dijimos, no, vamos. Que ellos tengan su protagonismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esto de la conciencia tiene, yo digo que hay refranes que me encantan, ¿verdad? Porque hay uno que ni lava ni presta la batea. Hay gente que ni hace ni deja hacer. Pero hay gente también en el país completo que quiere que el gobierno sea que gestione y haga todo. Y cuando tú dices, no, pero vamos para que el desarrollo sea real de las comunidades, de la gente real del sitio, usted tiene que manejar esto, usted tiene que tomar decisiones, eso es lo que es gobernanza. Entonces la gente como que se asusta. Y nos gusta mucho que el tema principal en casi todas las reuniones, bueno, en las que yo participé, que yo no participé en todas, las que eran así como de ya decidir cómo vamos, el subconsejo, el consejo, explicar un poquito lo que es el Comité Hombre y Biosfera y lo que son las reservas. El tema del agua salió en todo, ¿verdad? Pero entonces la gente lo expone como una queja. Y entonces tienen la oportunidad de convertir eso en algo que yo puedo manejar. Y eso yo diría que tanto que han criticado, por ejemplo, las gobernadoras, ¿no? De cuál es su rol, tienen un rol importantísimo, los síndicos también, y gente de la comunidad que son líderes natos, que ellos no tendrán todas las palabrerías que tiene un político, ¿verdad? Para amansar gente y besar niños. Pero tienen una capacidad. El tema que yo veo es que la defensa, en base a lo que tú dices, aunque la gente sabe que eso es, sin eso tú no puedes vivir, para hacer la defensoría, y esa conclusión yo la saqué cuando la ley 20204, que tuvimos tanto apoyo, pero cada vez que íbamos a declarar el por qué esa ley no podía pasar como la sometieron, éramos los mismos científicos que teníamos que explicarle eso a la gente y los ambientalistas, porque el que estaba ahí luchando por eso, no, o le tiene miedo a explicar o no tenía toda la información que hiciera que los congresistas frenaran y no pasara la ley, que al final pasó. Y el secreto que voy a divulgar aquí es que cada vez que cometían un error, nosotros íbamos y le decíamos, no puede pasar porque tiene un error. Y después decidimos, vamos a dejar que pase con errores. Y no le vamos a decir nada para que no se pueda aplicar. Y a los hechos. Estoy diciendo algo que no debí decir, pero dijimos eso. Vamos a dejarlo, porque que nosotros le estamos arreglando la ley. ¿Entiendes? Sí. Vamos a dejar que dejen eso ahí. Y así ha sido difícil de... Bueno, con estas revelaciones en primicia aquí en Uno más Uno, vamos a hacer una pausa, Ivonne, John. Cuando regresemos, entonces vamos a hacer una evaluación ya en términos generales, cómo va la política ambiental de República Dominicana.
Regresamos de manera casi inmediata.